Hace más de 100 años se llevó a cabo uno de los conflictos bélicos más importantes a nivel mundial. La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial inició en el año 1914, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que detonó este conflicto? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Y finalmente veremos cómo terminó. Para empezar, debemos remontarnos a la fecha del 14 de julio de 1914, ubicación Sarajevo, perteneciente a la provincia imperial de Bosnia y Herzegovina. ¿Qué fue lo que sucedió en este lugar? Bueno, en esta localidad se llevó a cabo el atentado de Sarajevo, en donde Francisco Fernando de Austria fue asesinado por un nacionalista serbio. Francisco Fernando Carlos Luis José María de Austria, nacido en Graz, Austria, hijo mayor del archiduque Carlos Luis de Austria y de la princesa María Anunciada de las dos Sicilias. Gracias a que iba a ser el futuro heredero, se le proporcionó una estricta educación, que era normal para un archiduque. Desde 1865 hasta 1876, su tutor fue el historiador Ono Klopp. En 1877, Francisco Fernando entró en el ejército y en 1899 ya era general de caballería. De joven, Francisco Fernando desarrolló una gran pasión por la caza y los viajes. Se calcula que cazó más de 5.000 ciervos a lo largo de su vida. En 1883 visitó Italia por primera vez para ver las propiedades que le había dejado el duque Francisco V de Modena. En 1885 viajó a Egipto, Palestina, Siria y Turquía, y en 1889 a Alemania. En ese mismo año la vida de Francisco Fernando cambió radicalmente. Su primo, el príncipe heredero Rodolfo, se suicidó mientras estaba de cacería, dejando al padre de Francisco Fernando, el archiduque Carlos Luis, como el primero en la línea de sucesión. Como la mayoría de los hombres, Francisco Fernando ingresó al ejército austrohúngaro muy joven. Fue ascendido rápidamente. Le dieron el rango de teniente a los 14 años, capitán a los 22, coronel a los 27 años y mayor general a los 31. Aunque nunca recibió capacitación formal del personal, se le consideró elegible para el comando y en un momento dirigió brevemente el 9º Regimiento Husar, principalmente húngaro. En 1898 se le asignó una comisión a disposición especial de su majestad para realizar la investigación sobre todos los aspectos de los servicios militares. Finalmente, el 28 de junio de 1914, mientras estaba en una visita oficial en Bosnia, Sarajevo, Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados por Gavrilo Princip. Se sabe que hubo muchos intentos fallidos de dispararle por diferentes motivos. Inesperadamente, una bomba es arrojada por uno de los integrantes del grupo de nacionalistas, quien se tomó una píldora con cianuro y se tiró al río. Fernando, al ver la bomba, la arrojó inmediatamente hacia atrás y al explotar causó muchos heridos. Precipitadamente lo llevan al ayuntamiento de la ciudad, suspende las reuniones oficiales y exige ser llevado al hospital donde se encontraban los heridos. Después de muchas maniobras, el chofer que conducía el automóvil se pierde. Casualmente, uno de los integrantes del grupo de la joven Bosnia, llamado Gavrilo Princip, que estaba en un café, lo ve. El automóvil, al estar perdido, retrocede y Princip se encontraba a pocos metros de Francisco Fernando. Sacó su arma y disparó 2 veces. Una bala hiere directamente a Francisco y la otra rebota hiriendo a Sofía, su esposa, quien estaba embarazada. Ambos murieron 20 minutos después. Inmediatamente encuentran a Princip y lo arrestan, al igual que a su compañero, ya que las cápsulas de cianuro que les habían entregado podrían haberse estropeado. Francisco Fernando fue enterrado con su esposa Sofía en el panteón de la familia del Palacio de Arstetten, en la Baja Austria. Princip murió en la cárcel el 28 de abril de 1918 a los 23 años de edad a causa de tuberculosis. Al líder de los nacionalistas se le condenó a la pena de muerte, pero no a Princip por ser menor de edad. Este fue el detonante.
pero las cosas ya estaban tensas porque existía una red de alianzas entre las potencias europeas. Estas alianzas generaron desconfianza entre Gran Bretaña, Francia y Rusia, que pertenecían al Triple Entente, y Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que formaban la Triple Alianza. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente y la Triple Alianza explotaron tras el mencionado asesinato del archiduque Francisco Fernando por parte de un nacionalista serbio durante su visita a Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque y Rusia respaldó a su aliado, Serbia. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. Como era de esperarse, el conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia. En 1917, los Estados Unidos entraron en la guerra tras un largo periodo de no intervención. En consecuencia, el escenario principal de la guerra, Países Bajos, Bélgica y Francia. Tampoco debemos olvidar los países que, pese a no combatir en la guerra, también se vieron afectados, destacando a países de Latinoamérica, en donde hubo una escasez de recursos notoria por culpa de la falta de exportación de productos provenientes de otras partes del mundo. En esta guerra se avanzó tecnológicamente, se implementaron cosas como el gas tóxico o los tanques blindados, aunque muchos de estos avances no fueron utilizados, ya que ambos ejércitos estaban atrapados en una guerra de trincheras. Batallas como la de Verdun y la primera batalla de Somme fueron una de las más mortíferas en la historia del conflicto humano, que se realizaron en trincheras. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, la historia del mundo cambió, porque tras 4 años de los largos y duros combates que se llevaron a cabo en los frentes occidentales y orientales de Europa, donde los combatientes luchaban en condiciones infrahumanas tras las trincheras, llegó por fin el cese de las hostilidades. Este acontecimiento marcaría también el final de los imperios austrohúngaro, turco-otomano, ruso y alemán. En el interior de un oscuro y frío vagón de tren, representantes franceses y británicos de la Triple Entente y los representantes de los imperios alemán y austrohúngaro acordaron un armisticio y cesaron las hostilidades. La Gran Guerra fue un conflicto que se dio por tierra, aire y mar. En ámbito de víctimas dejó a más de 8 millones de militares fallecidos y 6.6 millones de víctimas civiles, sin contar las personas que desaparecieron o resultaron heridas. En solo 4 años, entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más letales de la historia.